Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a sumergirnos en las estructuras de control en C++, una herramienta esencial para que nuestros programas tomen decisiones inteligentes. En este video vamos a abordar tanto la teoría como ejemplos prácticos, abarcando desde los condicionales if, else if y else, hasta el uso de switch. Si te interesa aprender a controlar el flujo de tu programa y evitar errores comunes, quédate con nosotros, te mostraremos cada paso con ejemplos claros. Y ya que eres parte de la comunidad, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Vamos a comenzar. Primero, ¿qué son las estructuras de control? Son mecanismos en el lenguaje que permiten decidir qué bloque de código ejecutar según se cumplan o no determinadas condiciones. Por ejemplo, con if, evaluamos una condición. Si es verdadera, se ejecuta el bloque de código asociado. Con el if, podemos añadir condiciones complementarias y else captura el caso donde ninguna de las condiciones anteriores se cumpla. Además, tenemos la estructura switch, que resulta ideal para comparar un único valor con múltiples casos posibles. Es mucho más limpio y fácil de leer cuando tenemos opciones claramente definidas, a diferencia de encadenar muchos if-else. Pensemos en nuestras estructuras como una encrucijada en la que, dependiendo de la señal que recibe el programa, toma un camino u otro. Esto es fundamental para la toma de decisiones y la robustez de nuestro código. También es importante recordar que estas estructuras no solo determinan qué bloques se ejecutan, sino que ayudan a prevenir errores lógicos, al asegurar que el flujo del programa sea el esperado. En la práctica, entender cuándo y cómo utilizar cada uno nos permite escribir un código más limpio, eficiente y mantenible. Por ejemplo, en aplicaciones interactivas o en sistemas donde se manejan múltiples opciones de entrada, elegir bien la estructura puede facilitar enormemente el control. Ahorita, como primer ejemplo práctico, vamos a enseñar un algoritmo utilizando else if. En este caso vamos a crear un algoritmo el cual te indiques mediante el dato que coloques si eres mayor de edad o no. Vamos a empezar aquí en la primera línea, include string. En la segunda línea vamos a colocar using namespace std punto y coma, y en la tercera línea el int main, que permitirá que se ejecute nuestro algoritmo. Bajamos y abrimos una llave, que es donde va a ir todo nuestro algoritmo. Primero declaramos la variable que vamos a utilizar, que en este caso es la variable edad, la cual vamos a declarar como entero, edad igual a 0, punto y coma. Ahora procederemos con el count para poderle ingresar un dato para que lo procese, que en este caso vamos a colocar ingrese edad, punto y coma aquí al final, después el sin para que lea ese dato que ingresamos, sin, colocamos edad, que es la variable, y cerramos con punto y coma. Ahora aquí es donde viene el if, que en este caso if, y encerramos entre paréntesis la condición que queremos que se cumpla, que en este caso es edad, que es la variable, sea mayor o igual a 18. Aquí abrimos una llave, ahí está. Y en el caso de que esa variable se cumpla, que nos escriba en la pantalla eres mayor de edad. Tenemos aquí con punto y coma, y luego es donde viene el else, que es lo que va a ocurrir si esta condición no se cumple. Cerramos aquí la llave de la condición. Aquí abrimos otra llave, que es donde va a ir lo que se va a ejecutar, el bloque de código que se va a ejecutar si no se cumple esa condición, que en este caso vamos a hacer que nos escriba eres menor de edad. Aquí finalizamos con un salto de línea, coma, y cerramos la llave de la segunda condición.
del else con la llave. Luego de esta llave colocamos el fin de nuestro algoritmo con return 0 punto y coma. Return 0 punto y coma. Este igual no va aquí. Esta llave está aquí sola. Ahora revisamos que todo el algoritmo esté encerrado con unas llaves, igual que lo que va en el if y en el else. Ya estando todo encerrado, procederemos a compilar y ejecutar para que puedan ver. Ponerle, queremos que se ejecute. Ahí tenemos ingrese edad. Voy a colocarle aquí rapidito 2 puntos para que quede mejor aquí en el ingrese edad. Vamos a compilar otra vez. Recuerden que cada vez que hagan un cambio en el código tienen que volver a compilar. Ejecutamos. Y ahora aquí vean cómo nos dice ingrese edad en esta parte de aquí. Vamos a colocar por ejemplo 18, porque la condición es que si eres mayor a 18 o tienes 18 te va a decir eres mayor de edad. Así que vamos a poner 18 y aquí ven cómo nos dice eres mayor de edad, porque se cumple la condición que añadimos en el if. Pero ¿qué pasaría si no se cumple? Vamos a ejecutar otra vez. Vamos a ponerle 14. Colocamos 14. Damos enter. Y vemos aquí como nos dice eres menor de edad, debido a que no se cumple la condición. Ahora, profundicemos un poco. ¿Qué pasa si queremos verificar si hace un buen clima o no? Usamos operadores lógicos para evaluar múltiples condiciones a la vez. En este caso, como segundo ejercicio práctico, vamos a realizar un algoritmo que nos diga si el clima es bueno o no, basándonos en un rango entre 0 y 30. Vamos a empezar con el inicio como hicimos en el ejercicio anterior. Include iStream. En la segunda línea colocamos using namespace std punto y coma int main para iniciar el algoritmo. Recuerden que esto debe hacerse al inicio de todos los algoritmos que vayan a hacer. Abrimos llave. Ahora procedemos a declarar la variable que vamos a utilizar, que en este caso es la variable temperatura. La declaramos como entero, temperatura igual a 0. Ahora vamos con el code para poderle ingresar el dato. Code y colocamos ingrese temperatura. Cerramos con ella, ya está cerrada, punto y coma, y ahora el sin para que lea el dato que le introducimos en la variable temperatura, punto y coma. Ahora vamos con el si, con el if, perdón, en inglés, if, entre paréntesis, agregamos la condición. La primera condición vamos a poner que sea un rango entre 0 y 30. Así que entonces la primera condición sería que la temperatura sea mayor o igual a 0. Y aquí es donde vamos a utilizar el operador lógico que mencionó mi compañero anteriormente, que en este caso es el i, porque vamos a necesitar que se cumplan las dos condiciones para que nos arroje lo que vamos a escribir en un rato. Más adelante les explico con más detalle. Y la segunda condición va a ser que la temperatura sea menor o igual a 30. Cerramos el paréntesis y abrimos otra llave. Si las condiciones se cumplen, vamos a hacer que nos escriba en pantalla lo siguiente, el siguiente mensaje: el clima es agradable. Punto y coma al final. Cerramos
la llave en la siguiente línea. Vamos ahorita, colocamos el else, que es el código que se va a ejecutar en el caso que no se cumplan las condiciones. Abrimos otra llave y en el caso que no se cumplan las condiciones vamos a hacer que nos escriba en pantalla el clima es extremo. Ahora punto al final y cerramos la llave, que a ver, en este caso ya se cerró automáticamente. Sí. Ahora tenemos que darle fin al algoritmo con el return 0. Verificamos que las llaves estén cerradas donde van cada una y ahora vamos a compilar para hacer la demostración. Ahí como ven ya se ejecutó. Ya voy a añadirle un pequeño detallito aquí. Ingreso de temperatura, en este caso vamos a colocar primero uno fuera de las condiciones, que no se cumplan las condiciones, que en este caso es 40. Recuerden que el rango está entre 0 y 30 para que se cumpla la condición. Colocamos 40 y ven como aquí nos escribe el mensaje que el clima es extremo. Vamos a salir y vamos a ejecutar otra vez, pero vamos a agregar un número donde se cumpla la condición. Vamos a ponerle 20, por ejemplo. Damos enter y vemos como aquí coloca, mejor dicho, que el clima es agradable porque está en el rango que dijimos. Ahora pasemos a Switch, especialmente útil para menús o múltiples opciones. Pensemos en un sistema donde el usuario debe elegir una opción de menú. Vamos a empezar con el algoritmo como hicimos en los tres anteriores, de la misma manera. Include uString using namespace std int main. Abrimos la llave del algoritmo y ahora en este caso vamos a declarar una variable, en este caso opción, por ejemplo, como entera igual a 0 y como al final. Y ahora vamos a escribir el code para poder agregar el dato y pongamos, por ejemplo, escribe un número entre 1 y 5. Ahora hacemos que lea aquí el número que se introduzca, opción, y aquí es donde vamos con el switch y entre paréntesis opción. Ahora abrimos llave y está aquí. Ponemos que en el caso 1, que esto por ejemplo es en el caso que la persona en la elección elija la opción 1, que en el caso 1 que elija la opción 1 escriba en pantalla seleccionaste la opción 1. Ahora vamos a hacer lo mismo en caso 2, caso 3, caso 4 y caso 5. Una pequeña cosita que casi se me olvida aquí, añadir aquí al final un break. ¿Por qué? Porque si no añadimos un break, entonces en el momento que el usuario elija cualquiera de las opciones, por ejemplo el 1, de igual forma le van a aparecer todo el resto de opciones que hay. Entonces hacemos ese break para que apenas detecte que se leyó el 1, solo ejecute ese comando, solo ejecute esa línea de código y no ejecute el resto. Así que tenemos que hacer un break por cada caso que pongamos. Ya con todos los casos definidos, ahora se preguntarán cómo vamos a hacer en el caso que la persona elija una opción que no esté entre los casos mencionados, que ponga por ejemplo un 6 o un 7,
son opciones que no están entre los casos. Para eso vamos a utilizar el siguiente código llamado default, que el default es un código que va a ejecutarse en el caso que ninguno de los casos definidos sea elegido. Ahorita lo van a ver mejor. Vamos a poner default, que en el caso que no se cumplan, no se elija ninguna de esas opciones, nos dé un mensaje que diga error. Y llegamos al final, cerramos la llave, el vector 0 para el fin al algoritmo, 0, punto y coma, aunque la llave está bien, la llave también está bien. Ahora vamos a compilar para poder ejecutar el algoritmo. Un pequeño error, esta llave que está aquí sin cumplir ninguna función. Escribe un número entre 1 y 5. Vamos a poner en el caso de 4. Como ven, aquí nos dice seleccionaste la opción 4, que es lo que hicimos que se ejecutara en el caso que seleccionáramos el número 4. Lo mismo va a pasar con el 3. Quieren seleccionarte la opción 3. Dale compilar. La opción 2. Seleccionaste la opción 2. Con el 1. Y con el 5, que es el último. ¿Y qué pasa si ponemos, por ejemplo, un 9? Que no es ninguna de las opciones establecidas en los casos. Aquí es donde se va a ejecutar la línea del código default, que en teoría en el código que escribimos debe arrojarnos error. Presionamos enter y como ven nos da el error, que es lo que definimos que va a ejecutarse en el caso de que no se cumplan ninguno de los casos. Una ventaja de Switch es su claridad. Cuando se tienen muchas alternativas basadas en un mismo valor, es mucho más organizado que un extenso bloque de if-else-if. Sin embargo, recuerda que Switch solo funciona con tipos de datos que permitan comparación por igualdad, como enteros o caracteres. Comparando ambos enfoques, cada uno tiene su lugar. Los condicionales if-else son versátiles para condicionales complejas, mientras que Switch es eficiente y legible cuando se opera sobre un valor discreto. Antes de acabar de cerrar, repasemos unas recomendaciones claves. Siempre utilizar break en un switch para evitar ejecuciones no deseadas y no olvides el bloque default para manejar valores inesperados. Si usas condicionales anidados, procura mantener el código limpio y bien indentado. Esto facilita la lectura y el mantenimiento del programa, especialmente en proyectos grandes. Otra buena práctica es testear cada bloque de código con diferentes valores para asegurarte de que las condiciones se evalúen como esperas. La depuración temprana te puede ahorrar muchos dolores de cabeza en el futuro. Hoy vimos en detalle cómo funcionan las estructuras de control en C++, desde los condicionales if-else hasta la instrucción switch. Aprendimos tanto la teoría como vimos ejemplos prácticos. Con esto esperamos haberte aclarado cuándo y cómo utilizar cada uno, ayudándote a escribir un código más robusto y limpio. Si te gustó este video, compártelo con otros programadores y no olvides dejar tus preguntas o sugerencias en los comentarios. Tu feedback es muy importante. Recuerda suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para estar al tanto de nuestros próximos videos. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.